Mateo 28, 19 y 20. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Puedes tomar asiento. El bautismo. ¿Sabes, hermano, que el bautismo, el bautizarse, es un acto de fe? Yo creo que entiende usted que bautizarse es un acto de fe y de obediencia. En ese acto de fe y de obediencia estamos viendo que con esa acción se está declarando que se muere al viejo hombre y se nace para una nueva vida. Cuando la persona es sumergida en las aguas, amados hermanos, representa que muere juntamente con Cristo, y al salir del agua, que nace una nueva criatura para obedecer a Cristo. El bautizarse no es una opción. Hay gente que dice: es que yo me quiero bautizar, pero es que aún no puedo, aún no quiero, aún no estoy preparado. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra del Señor nos enseña lo siguiente, en versículo 19. Lo primero que dice es hacer discípulos. Cuando hablamos de discípulos, hablamos de aquella persona que ha escuchado el mensaje del Señor, que ha comprendido que su vida puede ser cambiada y transformada, y que ahora le quiere seguir y servir. Acá no estamos hablando de que para ser bautizado la persona tiene que hacerse un curso de teología 1, 2 y 3, encuentro, pos encuentro, tras encuentro, pagando en una iglesia. No, eso no es. Tú no ves ese bautizo que sea así. Simplemente, si tú eres discípulo, es decir, si hoy estás creyéndole al Señor, quieres seguirle y quieres servirle, tienes que bautizarte. Porque cuando te bautizas, comienza a suceder algo especial en tu vida, que es lo que vamos a ver dentro de un instante, que es lo que pasa. Pero yo quiero que veas esto, es que hay que bautizarse porque tú has creído en el Señor. Y tienes que ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo enseñó el Señor Jesucristo. Lo está leyendo conmigo. Tiene que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de que se bautiza, dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjate que el orden es: te discipulan. Tú ya estás discipulado. El día que escuchaste del Señor, el día que creíste, ya comenzaste a estar discipulado. Tienes que bautizarte, y con el bautizo va a comenzar el aprendizaje de todas las cosas que el Señor ha mandado. Es imposible, y esto entiéndalo usted, es imposible que la palabra entre verdaderamente en la vida del creyente sin el bautizo. Y usted dirá: pero ¿por qué, pastor, si yo dispongo mi corazón? Porque es el Espíritu Santo el que te revela la palabra. Es el Espíritu Santo el que te redarguye. Es el Espíritu Santo el que te convence y el que te fortalece para obedecer a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó, vemos algo que sucede cuando la persona se bautiza. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, ¿cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos han creído en el Señor? Yo quiero saber si hay alguien que ha creído acá en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si usted es discípulo, ¿qué tiene que hacer? Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya después usted sigue viniendo. ¿Para qué? Versículo 20, diga: para aprender, para que alguien me enseñe. Aquí en el templo se enseña. Pero qué bueno poderle enseñar a un pueblo que esté bautizado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en la vida de la persona que se bautiza. Vamos ahí mismo en Mateo capítulo 3, en el versículo 13 en adelante. Vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo se bautizó. O sea, si el Señor Jesucristo se bautizó
y nos da orden de bautizarnos, ¿usted qué cree que tiene que hacer? O sea, le estoy haciendo una pregunta. Si el Señor se bautizó y dio orden de bautizarse, ¿usted qué tiene que hacer? Y es la primera parte de obediencia que usted tiene que dar. ¿Cómo va a decir que usted es obediente en todo cuando no ha obedecido en lo primero? Lo primero que tiene que hacer es bautizarse. Esto es interesante. Mire lo que pasó cuando el Señor Jesucristo se bautizó. Dice en el versículo 13, Mateo 3:13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Quién bautizó a Yeshua? Juan el Bautista. ¿En dónde? En el río Jordán. ¿Se bautizó Jesús? ¿Llegó él mismo a bautizarse? Ahora mira que Jesús es Dios, pero como hombre tenía que bautizarse porque es parte del cumplimiento de todo. Es en el bautizo de Jesús que inicia el ministerio del Señor. No sé si usted lo sabía. A partir de ese momento en que se bautiza el Señor Jesucristo, inicia el ministerio, inicia el servicio. Entonces, si usted quiere servirle, andar con el Señor, que el Señor le use, ¿qué cree que tiene que hacer? Bautizarse. Mire lo siguiente, cuando se bautiza el Señor, versículo 14. Juan se oponía, acá es otro tema, pero vamos a mirarlo más. Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Juan el Bautista dijo: no, pero ¿cómo es posible que yo vaya a bautizar al Mesías? Yo soy el que necesita del Mesías. Pero mira la respuesta de Jesús. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene, por favor repita, que cumplamos toda justicia. O sea, el Señor nos está diciendo que es necesario cumplir la palabra. Cuando habla de justicia, significa de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Es decir, es necesario que cumplamos con los mandamientos. ¿Y cuál fue ese primer paso que da el Señor para demostrarnos a nosotros eso? El bautizo. Ahora, si el Señor está diciendo que es necesario bautizarse, y en Mateo 28, en la Gran Comisión, te dice que hay que bautizarse, ¿por qué no te has bautizado? ¿Será que una persona que está con el Señor y dice no me bautizo, está obediente? ¡Wow! Eso nos choca, ¿cierto? No, pero es que yo me siento que estoy bien con el Señor. Yo no te estoy diciendo cómo te sientes. Yo te pregunto cómo estás bíblicamente con el Señor. Porque acá no es lo que sintamos o lo que tengamos nosotros como convicción. Acá la cuestión es qué tan bíblica está tu vida en Cristo. Porque tú, en tu honestidad y en tu sinceridad, puedes decirme: yo no necesito bautizarme. U otro puede decir: es que yo no estoy preparado para bautizarme. Pero bíblicamente tú tienes que bautizarte, porque es mandato y es necesario. Mira lo que sigue allí. Mira lo que pasa cuando la persona se bautiza. Cuando lo que yo te voy a leer aquí, usted cuando lee el libro de Hechos ve que todos los que se convertían se bautizaban y eran llenos del Espíritu Santo. Sí lo ha leído en el libro de Hechos. Pero ¿con quién sucedió eso visiblemente para que nosotros lo entendiéramos? Con Yeshua. Cuando el Señor se bautizó, nos muestra lo que pasa en la vida de un creyente. Por eso lo dice que es necesario que lo hagan, para que vayan a aprender lo que tienen que aprender. Mira lo que dice en el 16. Y Jesús, después que fue ¿qué? Bautizado, o sea, se bautizó el Señor. ¿Usted por qué no? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y ponga atención, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando la persona, el creyente, se bautiza, automáticamente el Señor dice: wow, este está creyendo. Y abre las ventanas de los cielos, abre los cielos y derrama sobre el creyente el Espíritu Santo.
Y no solamente queda el Espíritu Santo sobre el creyente, sino en el creyente. Una persona que no se ha bautizado no tiene dentro el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a la persona que no se ha bautizado lo inquieta, lo atrae, lo incomoda, pero todo de carácter externo. No sé si me estoy haciendo entender. De carácter externo te incomoda, te inquieta, pero la obra que tiene que haber en el interior de la persona no puede obrar. ¿Cuál es esa obra interior? La santificación. Te comienza a convencer de pecado, te comienza a mostrar la palabra, a entender la palabra. Tú comienzas a ver y comienzas a ver cómo el Señor ilumina su palabra en tu vida, y tu vida comienza a ser cambiada y transformada. ¿Sabes cuál es el problema de muchos creyentes en las iglesias? Que quieren que sus vidas sean cambiadas y transformadas sin dar los pasos de obediencia a Dios. Ahora, si no obedeces en el primer paso, ¿cómo me vas a decir que ya estás avanzando en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en la cantidad de pasos que tenemos que dar en obediencia para santidad con el Señor? Así que cuando la persona se bautiza, el Señor abre los cielos y diga envía el Espíritu Santo, y conforma a la persona templo del Espíritu de Dios. Ahora hay una declaración allí en el versículo 17 y dice: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando la persona se bautiza, el Señor envía el Espíritu Santo y lo sella. Hay un sello que se llama el sello del Espíritu Santo, las arras de la promesa. Y ese sello es el que confirma. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Ese sello es el que confirma que esa persona es un hijo de Dios. Mira lo que dice Juan 1:12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en el Señor? Yo le pido el favor. ¿Cuántos han creído que Jesucristo es el Señor? Pero ¿en qué momento se te declara hijo? Cuando eres sellado. ¿Y cuándo eres sellado? Cuando te bautizas. No sé si lo está entendiendo. A ti el bautizo no te salva. Esto quiero aclararlo. A ti te salva es Cristo. Pero crees en Cristo, pues te bautizas. No sé si me hago entender en esto. El bautizo a ti no te salva, pero crees en Cristo. ¿Y qué te manda Cristo? Entonces, si crees en Cristo, te bautizas. Y desciende el Espíritu, y el Señor en el que se bautiza lo sella con el Espíritu Santo y dice: este es hijo, porque está muriendo al pecado y está naciendo para mí. ¿Cuántos lo saben? Pero se metió una mentira en la iglesia cristiana, y es que la persona tiene que estar en total santidad para bautizarse. Y entonces es cuando uno escucha a las personas: pastor, es que yo no estoy listo, yo no estoy preparado, esto es un paso muy delicado. ¿Irte al infierno no es delicado? Entonces, ¿cuándo vas a estar preparado? Y acá viene la pregunta: esa persona, ¿cuándo va a estar preparada si no tiene al Espíritu Santo que le convence de pecado y no tiene al Espíritu Santo que lo fortalece para huir del pecado? Escuche lo que le estoy diciendo. La persona que no se bautiza y dice: no estoy preparada aún para bautizarme, no va a estar preparada jamás, porque no tiene la cobertura de Dios para luchar contra el pecado. Nosotros tenemos testimonios acá, hermano, de gente que se ha bautizado, hermano, y estaban en unión libre y hoy están casados. Drogadictos hoy están libres de la drogadicción. Conocemos brujos y están libres de la brujería. ¿Usted cree que cuando se convertían esos 3,000, cuando predicó Pedro se fue a cada casa a preguntarle: oiga, ¿y usted ya sacó la idolatría de su vida? ¿Usted ya sacó esto? No, hermano, los bautizó, y el Espíritu Santo
obró, y le garantizo que esa gente llegó a su casa y sacaba la brujería, sacaba los ídolos, se casaban, transformaban sus vidas con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te quiere ver libre. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Por eso usted que se va a bautizar hoy está entendiendo aún más. ¿Cuántos dicen amén? Es que no estoy preparado. No estoy preparado, pastor. Porque eso se le metió en la cabeza ¿a quién? A la gente por medio de alguien que no es el Espíritu Santo. Porque yo le digo algo. Mucha gente que se ha bautizado y le ha dicho al pastor: pastor, yo ya estoy preparado para bautizarme. Yo le garantizo que se casó teniendo se bautizó teniendo algún pecado. Y no me venga a decir que no fue así. Sino que hay unos pecados que son más visibles que otros. Entonces piensan que no estoy preparado es porque estoy en unión libre. Pastor, ya me casé, ahora sí me puedo bautizar. Y tus pensamientos, y tus palabras, y tus acciones, y el chisme, y la gorería, y la idolatría, y la ira, y la vanagloria, esa cantidad de pecados que todavía estaban actuando en ti. El Señor preparó el camino para el bautizo con la muerte de Cristo para darnos vida eterna y salvación. Somos salvos por Cristo, pero yo creo en Cristo, entonces tengo que bautizarme. Por eso en el libro de Hechos capítulo 8, vamos allí a Hechos capítulo 8, mire lo siguiente, en el versículo 26, vamos a leerlo un poquito de corrido. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó. ¿Quién? Felipe. Se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Le dice el Señor: mira, de Jerusalén viene un eunuco, un etíope, que le sirve a una reina. ¿A la reina de dónde? De Candace. Allá, hermano, había idolatría. Allá había muchas cosas que no le agradaban a Dios, pero ese hombre venía ¿de dónde? De la iglesia. ¿Y venía de qué? De adorar. Oiga, y de tal manera que mira ahí, versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Venía leyendo la escritura? Y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo, ¿a quién le habló? A Felipe. ¿Será que Felipe estaba bautizado? Claro que sí. Felipe estaba bautizado, por eso le habló. ¿Quién? No es que él era discípulo, era evangelista, él estaba bautizado. Entonces Dios le mandó a un hombre que ya tenía el Espíritu, ¿cierto? Para hablarle a uno que anhelaba el Espíritu, anhelaba las cosas de Dios. Estaba en el templo, venía de adorar. Es más, venía leyendo de Isaías, léalo allí. Y le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó lo que leía. O sea, Felipe se acercó y comenzó a oír lo que estaba leyendo este etíope, y que leía en el libro de Isaías, y dijo: vea lo que dice Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Tremendo esto, ¿tú entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué estoy haciendo aquí hoy? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Fíjate que el eunuco estaba inquieto, él quería conocer a Dios. ¿Usted está aquí porque quiere conocer a Dios? El pasaje de la escritura que leía era Isaías 53 del 7 al 8. Lo leyeron. Y después de que lo leyeron, dice versículo 34, respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. O sea, fíjate la confusión que tenía el eunuco, ¿no? Este pasaje, ¿quién está hablando? ¿Del mismo escritor o está hablando de otra persona? Aquel que dice
como la oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco dijo: ¿pero de quién hablan? ¿Isaías está hablando de sí mismo o habla de otra persona? O sea, este hombre tenía ganas. ¿Cuántos tienen ganas? ¿Cuántos quieren al Señor en su vida? Yo sé que si usted está aquí es porque usted quiere a Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hermano, entonces el eunuco le dice en el 34: te ruego que me enseñes. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esa escritura. Ponga atención, Mateo 28, 19 y 20. Comenzó desde esa escritura y le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué dijo Mateo 28, 19? Id de hacer discípulos. El Señor le dijo: vaya, y él fue. Se sentó junto al eunuco y ¿qué? Lo discipuló. ¿Qué fue el discipulado? Enseñarle que había pecado, que estaba destituido del pecado, que había vida eterna por medio de Jesucristo, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo ascendió, que Jesucristo va a venir, que hay un cielo, que hay un infierno. Eso fue lo que le enseñó Felipe. ¿Usted ya sabe eso? ¿Usted ya sabe eso? Esto fue. Entonces fíjate que Felipe hizo el proceso con el eunuco, hizo el proceso perfecto de la gran comisión. Aquí está perfecto el proceso, el inicio del proceso. Oiga, y entonces ¿qué hizo en el 35? Léalo de nuevo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando en la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Lo discipuló. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. O sea, siguió en el carro, ¿no? El carro iba andando, Felipe lo iba discipulando, este hombre iba entendiendo. Y cuando iban andando llegaron a un lugar donde había cierta agua, no sé, un arroyito, un laguito, no sé, no dice que es un río ni es un mar, había cierta agua. O sea, un lugar con agua, un manantial, qué sé yo. Y dijo el eunuco, mire la pregunta: aquí hay agua. O sea, ¿qué le dijo Felipe? Felipe le dijo: si tú crees lo que te he predicado, ahora tienes que dejarte bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo dijo el Señor en Mateo 20. ¿Lo está entendiendo? Entonces Felipe el eunuco estaba con eso en su corazón. Y al ver el agua, digo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí entonces sería la cantidad de respuestas que nosotros tendríamos sobre el bautismo. ¿Qué impide que sea bautizado? Tú no puedes bautizarte porque no has hecho el preencuentro, el encuentro y el trasencuentro. ¿Usted lee eso aquí? No, entonces eso no lo impide. ¿Qué impide que sea bautizado? Que tú no has llegado a tu casa a romper a martillo los ídolos. Acá lo dice. ¿Sabes que cuando te bautizas, lo que te acabé de decir hace un rato, el Espíritu de Dios te muestra que tú tienes que salir de esa idolatría y te da la fuerza para salir de ella? El Espíritu Santo te va a mostrar que ya no puedes seguir en fornicación y te casas o dejas totalmente la fornicación y le entregas la vida a Cristo, pero algo pasa. ¿Qué impide? Vea la pregunta que hace el eunuco. ¿Qué impide? Y viene la pregunta de nosotros: ¿será que la iglesia de Cristo en todas las naciones, la mayoría de las iglesias, están poniendo impedimento al pueblo para que se bautice? Y usted que llegó aquí, hermano, usted tiene que limpiarse la mente de ese impedimento que no es bíblico. Porque hay uno que impide que tú no te bautices. Eso sí, hay uno que no quiere que tú te bautices y se llama Hasatán. Satanás no quiere que tú te bautices porque es el paso de obediencia, de fe en Cristo Jesús, y es el momento en que te sella el Espíritu Santo y comienzas a ser hijo y te comienza a dar la fuerza para dejar el pecado. ¿Está entendiendo la fuerza del bautismo? Entonces le dijo Felipe, mira el requisito, versículo 37. Felipe dijo:
si crees, wow, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuántos creen de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá que lo cree? ¿Hay alguien que cree que Él es el Salvador? ¿Alguien lo cree? Si tú crees que Jesucristo, que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Dios, y crees con todo tu corazón, bien puedes, resáltelo, bien puedes. No, pastor, es que yo no me puedo bautizar porque es que uno tiene que hacer un curso de 3 años. ¿Cuánto duraría hablando Felipe en el carro? ¿Cierto que nosotros le hemos puesto al evangelio cosas que no son? Seamos sinceros, hermano. Pastor, es que es un paso muy delicado y la verdad, a mí me da pena, miedo fallarle a Dios. ¿Acaso no le estás fallando ya? ¿Acaso en este momento no le estás fallando a Dios? Pero Dios no quiere que tú sigas fallando. Él te quiere perfeccionar, llevarte a un verdadero arrepentimiento, a un techubá, que vuelvas al principio, a las escrituras, a la obediencia, a nacer de nuevo, a que nazcamos de nuevo. Y póngale atención lo que responde el eunuco. Wow, esta respuesta del eunuco. Y respondiendo dijo, ahí en el versículo 37, ¿qué respondió? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo lo creo, dijo él. Yo lo creo. Wow. Yo creo. ¿Y qué pasó? Y mandó parar el carro. ¿Quién lo mandó parar? El eunuco mismo. O sea, le dijo, ¿qué impide? Y le dice Felipe, ¿crees con todo tu corazón? Y él se levantó y dijo, sí, yo creo que es el Hijo de Dios. Detengan el carro. Yo quiero bautizarme, quiero estar sellado, quiero la vida eterna, quiero nacer de nuevo, quiero ser de Cristo. A su nombre. Menos mal no estaba ningún predicador de este tiempo, si no se le tira el bautizo. A su nombre. Versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Fíjate tan hermoso esto. El que lo discipuló, él mismo lo bautizó. Qué hermoso es eso. Y mandó parar el carro y descendieron al agua ambos, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y lo bautizó. Cuando subieron, vea esto, por favor, escuche esto. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, se llevó a Felipe ¿a qué? A buscar otro discípulo, otro eunuco, otro africano, otro colombiano, otro. El Espíritu Santo está mandando a sus Felipes para encontrar a los eunucos, para bautizarlos. Hoy vamos a bautizar, hermano. Porque no porque estés listo, sino porque el Señor te quiere preparar, el Señor te quiere formar, el Señor te quiere restaurar, quiere hacerte una nueva criatura. A su nombre. Oye, ahí termina. Y el eunuco no le vio más y siguió ¿qué? Siguió como el eunuco, gozoso su camino. Dios miró con ojos de misericordia y de amor a este eunuco, así como nos está mirando a nosotros. Y te está diciendo, si eres mi discípulo, si has creído en mí, bautízate en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que yo te quiero sellar y quiero que seas mi hijo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. El bautizo, hermano, entonces es un paso de obediencia, porque es un mandato del Señor.
Es un paso bíblico porque está en la Biblia. Es un paso personal porque tú lo decides. Y es un paso congregacional porque lo hacemos delante de los creyentes, de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ¿cómo podemos llevar una vida en Cristo si no nos bautizamos? ¿Cómo podemos comenzar a obedecer su palabra si no hemos obedecido la primera parte? ¿Cómo? Díganme cómo es posible eso. Es imposible. Si tú hoy no te has bautizado, yo te invito a que te bautices. Si tú no te has bautizado, comprende que tienes que hacerlo, porque es bíblico, porque es fe, porque es obediencia, porque el Espíritu Santo lo necesitas. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Mira, hermano, allí también en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 44, 10:44, Pedro ha llegado a una casa, la casa de Cornelio. Cornelio ha llenado esa casa de, hermano, amigos, familiares. Cornelio era un romano. Y mandó llamar a Pedro. Usted conoce la historia. Mandó llamar a Pedro. Pedro no quería ir. El Señor le dio una visión para que comprendiera que no tenía que hacer acepción de personas. Llega a la casa de Cornelio, les predica, les habla de Jesucristo. Mire el versículo 40, ahí está Pedro predicando. En el versículo 40 dice: a este, refiriéndose a Yeshua, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, mas todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado. O sea, ahí, hermano, está ¿qué haciendo con esa gente que estaba reunida? ¿Qué estaba haciendo? Diga, discipulando. ¿Lo está entendiendo? Ahí en la casa de Cornelio. En el versículo 43 le dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Está discipulando. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Dice en el versículo 45: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y se magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido también el Espíritu Santo? Les predicó a todos los que estaban en la casa de Cornelio. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Y apenas todos quedaron discipulados, ¿qué dijo? A bautizarse, muchachos. Y se bautizaron. ¿Y usted que no se ha bautizado? De ese paso. Usted es salvo por el Señor Jesucristo, no por el bautizo. Pero si usted cree, ¿se bautiza o no? Porque si no se bautiza, quiere decir que no, ¿qué? ¿Cuántos han creído? ¿Quién lo salva? ¿Quién lo salva a usted? Jesucristo, amén. Y si usted cree en Jesucristo, ¿qué tiene que hacer? Porque si no se bautiza, ¿qué aparece? Que no ha creído.